El funcionalismo americano. ¿Qué es el funcionalismo americano y cómo se aplicó en la psicología? La escuela del funcionalismo se considera la combinación de la ciencia, la preocupación por lo práctico, el énfasis en el individuo y la teoría de la evolución. Esta tiene sus inicios a finales del siglo XIX. El inicio formal del funcionalismo se dio con la publicación del libro Principios de Psicología de James. Esta escuela es anterior al estructuralismo de Titchener y evoluciona paralelamente a esta. Sin embargo, obtiene mucho más seguidores y acaba por desbancarla. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal y continua. En personal nos referimos a que refleja la experiencia particular de cada uno, y en continua que no puede ser dividida para su análisis. Los autores de esta corriente, a partir del particular interés que tienen en conocer el porqué de los procesos mentales, empiezan a preocuparse por la motivación, es decir, se preocupan por conocer aquello que nos impulsa a movernos para satisfacer nuestras necesidades. Las características del funcionalismo. La psicología funcionalista posee diversos temas de interés. Yo les voy a mencionar 7. El primero, en la que se oponía a lo que consideraba la búsqueda inútil de los elementos de la conciencia. El segundo, que era pretender conocer la función de la mente en lugar de proporcionar una descripción estática de ella. Consideran que los procesos mentales tienen como función ayudar al organismo en su adaptación al entorno. Tercero, consideran la psicología una ciencia práctica y buscan aplicar sus descubrimientos para la mejora de la vida. Cuarto, tienen un gran interés en el porqué de los elementos de los procesos mentales. Pretenden conocer cómo la voluntad de un organismo actúa de manera diferente en un mismo entorno a medida que las necesidades del sujeto cambian. Quinto, consideran la introspección como una de las muchas herramientas válidas de la investigación. Sexto, valoran las diferencias individuales. Están más interesados en lo que hace diferentes al organismo que en lo que lo tiene en común. Y por último, todos los funcionalistas están influenciados en mayor medida por James, el cual a su vez estaba influenciado por la teoría de la evolución de Darwin. La teoría del funcionalismo. Principios. Para los funcionalistas, las suposiciones concernientes a la mente derivan de la teoría de la evolución y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta. En un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno, para ello, las herramientas de investigación incluían todo aquello que tenía un valor informativo, incluyendo la introspección, el estudio del comportamiento animal y el estudio de las enfermedades mentales. El creador de esta corriente consideraba que si una idea funcionaba, era válida. Es decir, afirmaba que el criterio único que debía emplearse para juzgar una idea era la utilidad de la misma. James indicó que al emplear el método científico de la psicología, era completamente necesario suponer que toda conducta de los hombres estaba determinada. Este pensamiento es lo que se conoce como el pragmatismo, donde cualquier creencia, conducta o pensamiento debe ser juzgada por sus consecuencias. Mediante este pensamiento delimitó dos tipos de mentalidades distintas. La mentalidad tierna, caracterizada por ser personas optimistas, religiosas y dogmáticas. Y la mentalidad dura, caracterizada por personas empiristas, ateas y pesimistas. Sin embargo, para él, el pragmatismo consistía en el compromiso de ambas mentalidades, en aceptar lo mejor de ambas y usarlas de la mejor manera posible según las circunstancias que se presenten. El funcionalismo tenía la idea central de que gran parte de la conducta, tanto animal como la humana, estaba regida por el instinto. Y por ello se propuso la teoría de la emoción James Lange, una de las principales teorías de la emoción, la cual alteraba la tradicional afirmación de que la emoción era el resultado de la percepción. Para los autores de esta corriente, primero, tiene lugar la percepción de un suceso, el cual derivará a una reacción corporal y por último se experimentará la emoción en términos
En términos de ejemplo, si vemos un oso para James, el proceso que realizamos es primero percibimos al oso, después corremos y al último nos asustamos. A continuación les hablaremos de los principales representantes del funcionalismo americano. Charles Darwin. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Nació el 12 de febrero de 1809 y falleció el 19 de abril de 1882. Los funcionalistas eran darwinistas, ya que resaltaban el valor adaptativo de la conciencia, se basaban en la existencia de funciones psicológicas y funciones biológicas. Los funcionalistas, a diferencia de los darwinistas, fundamentaban que las funciones psicológicas se caracterizaban por formarse a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Además de eso, decían que la mente existe porque la naturaleza los ha formado. Con Darwin se inaugura la psicología comparada. Además de eso, su teoría de la selección natural creó un problema del papel de la actividad psicológica sobre la actividad biológica. El darwinismo otorgó el siguiente pensamiento: la idea de que lo psicológico tiene que ver con la selección natural. Esta idea es el logo importante en los Estados Unidos de los funcionalistas. William James. William James nació en 1842, estudió medicina, fisiología y filosofía. Su formación influyó en gran medida sus planteamientos psicológicos. James ejerció la docencia, fundó el primer laboratorio psicológico en Estados Unidos. Define su psicología como la ciencia de la vida mental, de sus fenómenos y condiciones. Los fenómenos de la vida mental pueden ser los siguientes: deseo, cognición, recuerdo, razonamiento, decisión. Él estudiaba cada uno de estos fenómenos con la introspección informal. William James criticaba los métodos utilizados para estudiar la conciencia de Wundt, Fechner y Weber. James pretendió estudiar las funciones de la conciencia y sus características. William James. El funcionalismo de William James se apoyó del evolucionismo biológico y filosófico. Este se centró en los procesos mentales de los seres vivos para adaptarse a su entorno. La psicología de James era más personal que colectiva y más práctica que teórica. Se centró en procesos mentales que tenían un valor supervivencial. Se centraba en adaptar seres complejos a entornos complejos. Así, William James encuentra que el fin fundamental de la vida psíquica es pues una acción conservadora del individuo. El criterio básico de la psicología de James era la utilidad, siendo algo pragmático, debido a que se centraba en resultados. James menciona que la conciencia no puede dividirse en elementos, solo la podemos alterar. Hay tres alteraciones. La mente cambia como consecuencia de cada nuevo estado. La conciencia es personal y acumulativa. La conciencia es continua, no existen brechas. El pensamiento de un acto que se lleva automáticamente a la ejecución. También nos habla sobre los instintos. Nos dicen que los instintos son como impulsos, así como las emociones. El humano posee mayor número de reacciones. Estos instintos pueden ser modificados por la experiencia. Gran parte del comportamiento es aprendido. De esta forma, los instintos pueden ser inhibidos y sustituidos. James inició la psicología en Estados Unidos, reconociendo la cientificación de la nueva psicología fisiológica experimental, es decir, creía en el experimentalismo. El funcionalismo de William James se pregunta el porqué y el para qué del proceso psicológico de la conducta. El funcionalismo postuló que los átomos del pensamiento u átomos de la experiencia no existen en la vida real, ya que nuestra mente siempre combina asociaciones, revisa la experiencia, se activa, se detiene, avanza y retrocede en el tiempo. James suponía que cada vez que repetíamos algo, nuestro sistema nervioso cambia de modo que cada repetición posterior será más fácil que la reciente. Sir Francis Galton fue el primo de Charles Darwin. Fue un investigador totalmente interesado en las características individuales de los humanos. Normalmente se dedicaba a examinar el comportamiento de la gente común y escribía sus observaciones en notas personales. En Inglaterra elaboró un laboratorio antropométrico donde se dedicaba a evaluar las características individuales de las personas, medía sus poderes físicos y mentales. En su laboratorio evaluaba mediciones físicas como la estatura, el peso, circunferencia, huellas dactilares y el tamaño de la cabeza. También midió las capacidades mentales, se basó en indicadores físicos
como el tiempo de reacción visual y auditiva, ya que consideraba que había una relación entre la agudeza sensorial y mental. Es conocido como el padre de la psicometría y Galton fue partidario de la eugenesia en Estados Unidos. John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, nació en la ciudadela de yanquismo de Nueva Inglaterra. Se considera a John Dewey como el fundador del funcionalismo con la publicación de su artículo El concepto de arco reflejo en psicología. Fue publicado en 1896. Aportaciones a la psicología para John Dewey, en algunos sentidos, el pedagogo más influyente del siglo XX, es que colocó al niño como centro de la educación, afirmó el aprendizaje por medio de la actividad y destacó el valor de la experiencia. Desarrolló una filosofía que defendía la unidad entre la teoría y la práctica. Dewey propone un método de enseñanza con las siguientes características. Primero, que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo, que surja el problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento. Dewey establece que la educación es un proceso social y que la escuela, como institución, es una de las formas de vida en comunidad. Su proceso es un proceso de vida, más que un proceso para la vida adulta futura. Angel James Rowland fue psicólogo estadounidense, uno de los principales representantes del funcionalismo. Estudió en Harvard y en Berlín. Fue considerado profesor en la Universidad de Minnesota y Chicago. Indicó de forma consistente los aspectos evolutivos de la psicología. Pensaba que la mente iba cambiando por medio de que mientras va desarrollándose, a medida que iban pasando los siglos, con objeto de adaptarse al ambiente. Todas las manifestaciones del hombre en cuanto a sensaciones, emociones y etc. las consideraba adaptaciones del organismo al ambiente. Pensaba que el método psicológico debía ser introspección, pero admitía que se podía sustituir por la observación objetiva inmediata de otros individuos. Pensaba que no se debían estudiar las estructuras mentales y consideraba la vida como una parte integrante del proceso biológico de cambio y adaptación. Angel postulaba que los funcionalistas se ocupasen de la psicología del cómo y del por qué. En 1903 publicó un trabajo sobre las relaciones de la psicología estructuralista y funcionalista. En 1906, la exposición más clara de la posición funcionalista en su discurso, El campo de la psicología funcionalista. Angel delineó 3 concepciones diferentes de la psicología funcionalista. El primero, la psicología de las operaciones mentales. El segundo, psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia. Y el tercero, psicología de las relaciones psíquicas. Harvey A. Carr fue un psicólogo estadounidense y promotor de la psicología funcional, junto con John Dewey y James Rowland Angel. Es reconocido por el desarrollo del funcionalismo como una escuela de pensamiento, llevando la psicología estadounidense hacia un enfoque funcionalista. De acuerdo con Carr, el acto adaptativo es el concepto clave de la psicología. Implica 3 fases esenciales: un estímulo motivador, una situación sensorial y una respuesta que altera la situación para satisfacer las condiciones motivantes.
Carr adoptó una posición definida con respecto al papel de una psicología estrictamente introspectiva. Sostenía que la conciencia era una abstracción artificial. James McQueen Cattell nació en Easton, Pensilvania. Fue el primer catedrático de psicología del mundo. Viajó por todo el mundo para completar sus teorías. Es a quien se debe el término de test mental o psicológico, cuyo objetivo es determinar el rango, exactitud y naturaleza de las facultades psicológicas. Su contribución al funcionalismo fueron los test mentales. Se cree que el objetivo de Cattell fue medir la inteligencia o una construcción similar con estas pruebas. También contribuye al estudio de otros métodos como los tiempos de reacción, la claridad visual y la rapidez motora. Edward Lee Thorndike fue un autor bisagra entre dos tipos de psicología, el funcionalismo y el conductismo. Elaboró una teoría a la que denominó conexionismo, en la que mantiene la idea de conciencia, aunque sin perder de vista la importancia del entorno y el carácter práctico. Dentro del marco del funcionalismo, sus investigaciones se basaron en el estudio del comportamiento en animales y la utilización de herramientas como la caja rompecabezas o caja problema, en la que el animal debía accionar un mecanismo para poder salir de ella. Además de esta caja, también ideó recorridos a modo de laberinto, donde había una habitación con comida. El resultado de sus estudios fue la elaboración de la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Según afirmaba este autor, por cada perro que encuentra el camino de regreso al hogar, hay quizá un centenar que se pierden. Sostenía que los animales no razonan ni avanzan en la resolución de problemas, sino que aprenden de una manera más o menos mecánica, partiendo de un método de ensayo y error. Robert Sessions Woodward nació el 17 de octubre de 1869 en Belchertown, Massachusetts, Estados Unidos. Fue un psicólogo norteamericano que sentó las bases de la psicología de enfoque ecléctico. A lo largo de su carrera, Woodward se interesó en desarrollar una teoría unificada de la psicología basada en observaciones científicas y la posibilidad de generalizarlas. Su principal contribución a la psicología fue la defensa de que es necesario incorporar distintos enfoques para tener una comprensión amplia de la psicología. Estaba en contra del determinismo metodológico dominante en la psicología y decía que era necesario adoptar un enfoque ecléctico en la comprensión del comportamiento humano. Por ejemplo, rechazó las propuestas de McDougall, que estaban fuertemente centradas en componentes innatos, y al mismo tiempo se mantuvo escéptico ante la propuesta de John Watson, quien enfatizaba el papel del ambiente en la conducta. En el mismo sentido, tomó distancia de Edward Titchener, quien ponía énfasis en el estudio de la conciencia sobre los demás aspectos del ser humano. Woodward defendía que la conducta sí era una función de estímulos ambientales, pero también lo era la composición de un organismo y su propia conciencia.